Bienvenidos nuevamente a nuestro canal IP3D. El día de hoy elaboraremos un video con una de las preguntas que normalmente nos han hecho en nuestras redes sociales. ¿De qué se trata? Pues simplemente del material de soporte. Una de las preguntas que mayormente nos hacen es cómo poder retirar ese tipo de material fácilmente, cómo colocarlo en algunos sitios y cómo poder bloquearlo en otros. Simplemente hoy te enseñaremos cómo optimizar tu tiempo, dinero y material en simples pasos. Utilizaremos también el laminador Ultimaker Cura, un laminador muy utilizado actualmente en la impresión 3D, pues este laminador que nos ofrece poder activar ciertos parámetros y características para poder hacer este tipo de material muy fácil y sencillo. Antes de continuar, te recuerdo seguir en nuestras redes sociales, regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Sin más, comencemos. Desplegamos nuestra barra de herramientas y nos ubicamos en la parte de soporte. Normalmente yo trabajo con estas herramientas, entonces solamente habilito generación de soporte, colocación del soporte, ángulo de voladizo del soporte, patrón de soporte, densidad del soporte, distancia en Z del soporte, distancia XY del soporte. Y por último, esta parte que es muy esencial saber un poquito de ella, de habilitar interfaz del soporte, tanto el techo como el suelo. Entonces, para comenzar la explicación, importemos una pieza. Por lo menos comencemos acá con esto. Normalmente es una pieza conocida, son actualizaciones para la Ender. Próximamente estaremos hablando de esto. Entonces, primero lo que yo hago es estudiar la pieza, verificar dónde necesitaría soporte y dónde no. Entonces, viéndolo yo, solamente usaría soportes en tocando la placa de impresión. Yo segmento y, como bien lo dice mi laminador, solamente me va a generar soportes donde haga falta que se esté tocando la placa de impresión. Yo le doy vista previa para ver qué me va a otorgar el laminador y efectivamente, fíjense, solamente donde lo necesita. Pero resulta que yo conozco mi impresora y por lo menos sé que acá este ángulo no va a necesitar material de soporte, que esta parte de pronto tampoco no, y por último, viéndolo desde abajo, esta parte superior tampoco lo va a necesitar. Entonces, una de las primeras herramientas que vamos a conocer hoy es cómo bloquear soportes. Para bloquear soportes donde no necesitamos, simplemente tocamos la pieza y ven que en nuestro lado izquierdo se activan una serie de opciones. Nos ubicamos en la última, bloqueador de soporte, y simplemente donde no queremos soporte comenzamos a tocar. Y fíjense que hace esta opción, que donde se generaba soporte simplemente lo bloquea y ahora en esa zona no va a haber soporte. Una herramienta muy útil. Yo puedo colocar infinidad de bloqueos dependiendo de mi pieza, y donde yo luego le dé segmentar y nos vayamos a vista previa, vamos a observar que nuestros soportes donde no lo necesitábamos se han retirado. Entonces esta es una opción muy útil que podemos usar. La encontramos en la parte izquierda, donde se llama bloqueador de soporte. Entonces fíjense, ahí se ha bloqueado la cantidad de soporte donde no lo necesitaba y es muy útil. Pero resulta que yo no quiero cliquear tanto y solamente quiero que un solo bloqueador me cubra toda la pieza. También se puede. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de que ese soporte lo podemos escalar. Igual que nuestras piezas las podemos escalar. Por acá me queda otro, lo quitamos y por lo menos yo toco mi pieza, coloco un bloqueador acá y me voy a la parte de escalar. Ahí está seleccionada mi pieza, verificamos que esté seleccionado el borde, listo, y ahí lo escalamos uniformemente. Y fíjense,
ahí se escala la cantidad que yo quiera. Entonces luego lo posicionamos donde yo solamente lo necesito. Por lo menos puedo decir que ahí, un poquito más a la izquierda, perdón, aquí el soporte, y listo, ahí está posicionado. Yo voy a segmentar ahora y ¿qué me va a aparecer? Listo, ahora me aparece solamente el soporte que yo necesitaba. Entonces veamos la importancia que es un bloqueador de soporte, conociéndolo, y la utilidad que le podemos dar. Entonces ya hemos visto la primera herramienta, que es bloqueador de soporte. Vayamos a buscar otra pieza y veamos qué más podemos hacer con ese bloqueador. Abramos acá y utilicemos una de nuestras piezas que utilizamos en nuestras impresoras. Por lo menos fíjense, yo acá tengo solamente que generar soporte en esta zona de acá, la parte de afuera. Si yo analizo bien mi pieza, esto es muy importante que ustedes también lo hagan, analizar la pieza para ver dónde necesito y dónde no necesito soporte. Por lo menos acá el fabricante, nuestro diseñador, colocó este ángulo, es como un chaflán, que me permite que esta pieza no necesite soporte acá. Entonces yo simplemente le puedo colocar soportes tocando la placa de impresión, simplemente eso. Yo voy a segmentar mi vista previa y veamos qué me sucede. Fíjense, efectivamente ahí está. Nuestro soporte es solamente donde lo necesitamos. Pero ¿qué pasa? Volviendo otra vez al tema de bloqueo, expliquemos rápidamente acá. Yo quiero un bloqueo en toda la zona. Supongamos que yo necesito activar el bloqueador. ¿Sí? Entonces voy a escalarlo. Y otra parte que es muy vital. Supongamos que esta pieza necesite material de soporte en todos estos lados. Entonces, al yo posicionar correctamente mi material de bloqueo, ¿qué pasa? Al yo multiplicar mi archivo STL, ¿qué pasa? Automáticamente se me copia el bloqueo. O sea, yo puedo hacer todas las piezas que yo necesita o que yo requiera que quepan en mi base de impresión y las puedo multiplicar automáticamente con el bloqueador. Por lo menos, fíjense, yo voy a multiplicar, necesito 2 piezas más y automáticamente Cura me las va a colocar con bloqueo. Yo lo debo segmentar, puede que demore un poco. Y al yo darle vista previa van a verificar que solamente está material de soporte donde lo necesito. Activo las capas y fíjense, efectivamente donde lo necesitamos. Esto es muy útil, pero ahora imagínense que vamos a hacer múltiples piezas. Insertemos acá varios objetos, varios archivos STL, por lo menos estos dos. Y ahí está. Yo simplemente puedo usar o generar en todos los sitios o tocando la base de impresión. Pero ¿qué sucede si yo activo en todos los sitios? Como les dije primero, lo importante es analizar la pieza. Por lo menos segmentemos acá sin soportes y visualicemos por dentro cómo son las piezas. Esta es la actualización para colocar un extrusor Bowden para mejorar la ventilación de capa. Entonces, como vemos que esto es como un ducto por dentro, hay que analizarlo. Entonces, mientras procesa, analicemos por fuera y vemos que colocando material de soporte en todos los sitios no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque no va a generar material de soporte por dentro de todo este ducto y para luego retirarlo va a ser imposible. De igual forma acá,
me va a generar material de soporte y primero voy a demorar mucho tiempo imprimiendo mis piezas y segundo, el material se me va a consumir de manera muy rápida. Y verificamos que por dentro nuestra segunda pieza es hueca. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Colocarlo en todos los sitios. Para esta pieza, colocarlo en todos los sitios. Pero hay una herramienta, un plugin mucho más interesante que les voy a enseñar el día de hoy, que lo conseguimos acá en el marketplace. Este plugin nos va a generar soportes de manera automática. Ese plugin nos va a generar soportes de manera personalizada, solamente donde nosotros lo necesitamos o lo requeramos. Entonces es una de las mejores herramientas para soportes que hemos encontrado. Acá encontramos uno que se llama Custom Supports. Entonces lo descargamos, lo instalamos, ya yo lo tengo instalado. Y al yo cliquear en una pieza, se me vuelven a activar las herramientas de la parte izquierda. Entonces, ¿cómo hago yo para utilizar este plugin? Simplemente yo selecciono mi pieza y él se me posiciona acá. Lo activo y veo que me da tres opciones. Me da una forma cúbica para generar soportes de forma cúbica, de forma cilíndrica y para brindarle una donación al creador del plugin. Para habilitar esta opción o para usarla, mejor dicho, es muy esencial que tengan su soporte o su generador de soporte desactivado. Eso es muy importante. Entonces encontramos una serie de secciones. La primera nos indica que él va a hacer que el soporte caiga en forma de gota, o sea rectilíneo hacia abajo. Y la segunda, que la base sea más ancha que la parte de arriba. Si yo quito esa parte, fíjense que se me desactiva la parte de abajo de la base y solamente me queda la parte de arriba. Entonces, expliquemos primero la forma cilíndrica. La forma cilíndrica, perdón, la cúbica, yo cliqueo solamente el soporte donde lo necesito. Entonces aquí tengo la distancia superior de 1 milímetro y mi base va a ser de 5 milímetros. Yo selecciono y fíjense, se me genera el soporte automáticamente donde yo lo necesite. No lo quiero de 1 milímetro en la parte superior, sino lo quiero de 20 milímetros. Simplemente selecciono y listo. Ahí se me va a generar mi soporte. Y puedo generar infinidad de soportes de forma más personalizada y de forma más rápida. Mi forma cilíndrica la podemos ver desde esta parte. Fíjense, cae de forma cilíndrica hasta abajo. Segmentamos y vemos qué sucede. Una vez segmentada, le damos vista previa, esperamos que procesen las capas para visualizar cómo quedarían mis soportes personalizados. Y fíjense, solamente tengo soportes donde yo requiero soportes. Yo bajo de forma de, fíjense, ahí están mis soportes. Siempre les recomiendo, para que no suceda esto, que mi base sea mayor a mi superficie, porque me va a generar soporte como que doble. Primero va a ser el exterior que va a cubrir la parte de arriba y luego va a ir formando la parte de adentro. Entonces es muy importante siempre que tengan mayor base inferior que superior. Entonces, ya conociendo esta parte, volvamos acá, borremos todo esto y ya sabemos cómo crear nuestros soportes personalizados. ¿Qué pasa si yo genero soporte personalizado y también genero soporte cotidiano? ¿Qué pasa? Que mi laminador va a procesar los dos soportes a la vez y a la hora de yo imprimir va a haber un conflicto, porque él va a empezar a hacer ese soporte y luego arriba de este va a empezar a hacer el otro soporte. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un choque ahí y nuestra pieza va a ser un total desastre.
Bueno, sabiendo eso, volvamos acá al panel de herramientas, a la parte de soportes, y hablemos un poquito sobre el ángulo de voladizo. El ángulo de voladizo es el ángulo que va a soportar el soporte sobre la pieza, y lo recomiendo manejar entre 45 y 50 grados. Patrón de soporte el que ustedes deseen, no hay ningún problema. Densidad también la que ustedes deseen. Nosotros manejamos acá entre un 30 y un 50%. Distancia en Z del soporte, esa parte también es clave para que ustedes puedan retirar sus soportes de forma rápida. Normalmente yo manejo mi distancia en Z del soporte la mitad de la altura de capa. Entonces si tengo 0,2, acá paso a 0,1. Y distancia en XY del soporte, les recomiendo manejar siempre 0,9 milímetros. Cayendo en esta parte de último, la interfaz del soporte, es muy recomendable que la mantengan deshabilitada, porque al yo habilitar esto, estoy otorgando al laminador que él me genere tanto un suelo como un techo en el soporte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto sucede, primero me va a hacer unas capas. Imagínense, primero va a construir unas capas inferiores, va a hacer el soporte y luego unas capas superiores. Y esas capas siempre quedan muy pegadas a mi base de impresión y a mi figura. Entonces luego, para retirar ese material de soporte es casi imposible poder retirarlo, y terminamos o dañando las piezas o que queden con un acabado muy feo. Entonces, ya sabiendo manejar esto, siempre les recomendamos desactivar nuestra interfaz de soporte, a menos que sea muy necesario. Bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el video haya sido de mucha utilidad para ustedes y ya puedan generar su soporte de manera personalizada. Les recuerdo una vez más que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal y recuerda darnos un like. Si tienes alguna duda, déjanos en los comentarios. Hasta una próxima, nos vemos.